tardes a todos. Bienvenidos a la webinar de hoy sobre roturas de manguito rotador complejas, masivas, irreparables. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los ponentes por su desinteresada colaboración para compartir sus conocimientos y experiencia como cirujanos, todos ellos de hombro de referencia más que probada de manera internacional. Muchas gracias también a la SECH y a la EA por habernos dado su patrocinio y al bar científico. Gracias a los asistentes que unos desde sus casas en Europa y otros desde un hueco en su trabajo en el continente americano van a participar hoy, o empezamos que participen. Y gracias también a las sociedades de hombro de Latinoamérica, de Chile, de México, de Argentina, Bolivia, Venezuela y Brasil por haber colaborado también en darnos su apoyo. Hoy, como todos sabemos, vamos a hablar de esas roturas complejas, irreparables, masivas, rerupturas, cómo manejarlas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista clínico. La primera ponencia sobre definir los límites del manguito, cuándo es reparable y cuándo no es reparable, no lo vamos a hacer como una ponencia, sino que será una mesa de expertos, en la cual cada uno de los expertos que hoy tenemos con nosotros nos dará su opinión sobre cuáles son los criterios que ellos consideran para ser un manguito o no irreparable. Y lo haremos al final de todo con las preguntas. Por lo tanto, empezaríamos por la siguiente. Ana, muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar hablar un poco de portuñol, espero que me comprendan todos. Voy a hablar despacio también para evitar muchos errores. Bueno, hablar un poco del fracaso de la reparación del manguito, un problema que todos nosotros enfrentamos en nuestra clínica. Esta es una mensaje de un neurocirujano que me parece que se aplica muy bien a este tema del manguito, porque a veces que todo parece muy simple, muy fácil de hacer, pero después de unos años a hacer eso, comprendes que tienes que pensar muy bien antes de decidir qué hacer, principalmente si tienes que llevar al quirófano el paciente o no. Bueno, las evidencias sobre todo este tema, sobre las falencias del manguito, no son muchas, pero se sabe que la tasa de rerotura puede ir de 10 a 94%. Eso varía mucho de acuerdo con las series, pero puede variar todo eso en función del manguito, del número de tendones que están envolvidos, de todo eso. Pero hay también otras evidencias que nos dicen que la cicatrización de una rotura que se repara no es esencial, no es crítico para un resultado satisfactorio at long term, después de mucho tiempo, especialmente en los más viejos. Eso quiere decir que la integridad de la ruptura y de la reparación no es absolutamente necesaria para un buen resultado clínico. Entonces, la primera cuestión cuando tienes un paciente que ha sido reparado es que si tienes una reruptura, una falencia estructural del manguito, o si tienes una falencia clínica, si tienes dolor y una malfunción, pero no necesariamente con una ruptura. Y tienes que procurar otros problemas que no raramente vienen con problemas del manguito. Uno de ellos es los problemas con la porción larga del bíceps. Puedes ver aquí un caso de una resonancia, tienes aquí el anclaje, ha sido operado y independientemente de tener una buena reparación del manguito, lo que ves aquí es que hay una tendinosis del subscapular y una fisuración, una ruptura intersticial del subscapular y una subluxación del bíceps que puede contribuir para eso. Tienes que lo procurar porque puedes tener
una pequeña ruptura después de la reparación y no ser ese el problema principal. Lo mismo se pasa aquí con la acromioclavicular, evidente derrame e inflamación del hueso y aquí el anclaje. Aquí en esta parte no se ve la ruptura, pero puede tener una pequeña ruptura y no ser necesariamente el principal problema de ese paciente. Un poco más frecuente la capsulitis, pero también más fácil de identificar clínicamente. Aquí las alteraciones de señal de una ruptura que probablemente no está mala, no lo sabemos, pero evidente capsulitis y especiamiento de la cápsula en la región axilar. Entonces tienes que procurar todo eso para tener certeza que el problema no es la ruptura que puede estar allí. Otros casos particulares, los casos que son operados abiertos. Hay los problemas de falencia del deltoides. Ese es un caso que yo operé hace un año más o menos, que había sido operado 2 veces. La primera cirugía ha sido abierta y lo que pasó es que han hecho 2 resonancias. En la descripción de la resonancia no tenía falencia del deltoides y un simple rayo X mostró eso y después cuando procuras en la resonancia lo que pasa, ves que el problema es falencia del deltoides porque hay muchos manguitos que aún son reparados de forma abierta. No hay problema, pero eso es un riesgo que corres. Aquí una cosa parecida, ha sido un paciente que he operado ayer, que ha sido reparado el manguito hace más de 10 años, cirugía abierta también. Todo estaba preparado ayer para yo hacer una reconstrucción capsular superior, pero ha sido posible reparar y conseguido reparar el manguito. Y claramente el problema estaba también en la abordaje abierta y puedes ver aquí un osteofito grande en la conexión, inserción del deltoides. Entonces, he reparado el manguito, no ha sido perfecto, pero seguramente mejor que la reconstrucción capsular, pienso, y así espero. A propósito de la evaluación que tienes que hacer de esos pacientes, la imagen es muy importante. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque habitualmente la resonancia es el más habitual a hacer después de una reparación que continúa con dolor o limitación, pero la resonancia, como se puede ver aquí, como todos sabemos, no es tan perfecta para ver el tendón por causa de las alteraciones de señal después de la reparación, porque hay anclajes, hay hilos de todo eso. Entonces, yo pienso que es muy importante hacer la ecografía. Es algo que motivo a mis colegas a hacer. Aquí en Portugal lo hago frecuentemente porque es muy fácil. Son los ecógrafos que utilizo en mi clínica y en menos de 1 minuto puedes tener una respuesta para dar a ti propio y al paciente también relacionado con lo que se pasa con el manguito. Puedes saber si está roto, puedes saber si hay problemas con el bíceps y todo eso. Pienso que es muy importante de lo hacer tú mismo. Es más confortable para el paciente, más confortable para ti. Es mejor que tener el paciente hacer una resonancia pedida por un otro colega, otro traumatólogo. Pienso que es algo que hace la pena investir. Bueno, y cuanto a las rupturas, sabemos también que el periodo más crítico para que ocurran son entre 12 o 6 semanas y las 26 semanas. Eso es el periodo crítico para eso. Y hay causas conocidas para esa falencia de la estructura de la reparación. Claramente la selección de los pacientes, una reparación que puede no ser la mejor, la rehabilitación también y el compliance del paciente. Aquí un ejemplo de un paciente que ha venido
una semana después de una reparación, así con el suspensor. Claramente ha movimentado activamente su miembro superior. Es un riesgo adicional para el resultado final. Entonces tienes que elegir bien los pacientes. Entonces, lo que hacer basado en las razones de falencia y también el tipo de rotura, una palabra sobre el tipo de rotura. Hay una rotura particular, el tipo 2, que es la rotura entre el tendón y el músculo, que es muy difícil o casi imposible de reparar. Tienes que identificar bien el tipo de rotura antes de decidir qué hacer. Y también lo que espera el paciente. Si el paciente quiere el mejor resultado posible después de una ruptura, él tiene que ser informado convenientemente antes de decidir qué hacer. ¿Y qué hacer? ¿Qué opciones tenemos? Pienso que la rehabilitación continúa a ser una bellísima opción, particularmente para los más viejos, una vez que una ruptura habitualmente es un poco más pequeña que la ruptura inicial. Excepto si ha tenido un trauma importante. Entonces, el fortalecimiento del deltoides, de los abajadores de la cabeza, son una opción que puede tener bellísimos resultados. La revisión directa, reparar una otra vez, depende de muchos factores. Un poco como los factores que te hacen decidir al inicio si la vas a reparar o no, pero hay que saber que el suceso de una reparación, una segunda reparación, no es el mismo. Pero si la calidad del tendón no es mala y si puedes, como aquí, reducir la ruptura, como yo vi ayer, no es este paciente, es un otro, puedes intentar la reparación, pero el paciente tiene que saber que el resultado no va a ser necesariamente el mismo. De hacer una segunda reparación, como dice, no vaya a llevar a los resultados tan buenos. El paciente tiene que lo saber. Pero si es joven, no tiene pseudoparálisis y la reparación inicial no ha sido después de una pseudoparálisis, si el deltoides está intacto y si las condiciones del manguito son buenas, entonces ahí puedes intentar una nueva reparación. Biological augmentation. Hablamos de grafts, de scaffolds, hablamos también de factores de crecimiento. Son todas opciones que pueden dar un reinforcement a la sutura y puede mejorar el resultado final. Hay series que lo dicen, pero la evidencia científica no es suficientemente fuerte para soportar y apoyar una utilización sistemática de esas opciones, pero son opciones y continúan disponibles para intentar mejorar el resultado de un manguito que es fraco, que no tiene mucha calidad. Las transferencias tendinosas. El objetivo es de mejorar la fuerza y la cinemática del hombro para equilibrar todas las fuerzas rotacionales internas, externas y de abajamiento de la cabeza. Cuando tienes tendones irreparables que no hacen su trabajo. Los clásicos para rupturas irreparables posteriores superiores son de la transferencia del latissimus dorsi y también del trapecio inferior. ¿Cuál es la indicación
ideal para eso. La rotura irreparable, mucho dolor, un subscapularis que está funcional, preferablemente con elevación anterior preservada, porque ahí lo que puedes dar con una transferencia de ese tipo es principalmente mejorar la rotación externa, pero la elevación es muy difícil de recuperar cuando ella no es buena al inicio. Hay otras opciones para eso. Entonces, cuando tienes un lag sign positivo, hay también evidencias hoy que, pero yo no tengo experiencia en transferencia del trapecio inferior. Pienso que Emilio nos podrá hablar de eso muy bien. Cuando es manifiesta, es muy evidente la ruptura posterior, principalmente, notamente del teres minor. La transferencia del trapecio inferior parece ofrecer una mejor rotación externa por causa de la dirección del eje del tendón. A mí me gusta mucho el latissimus dorsi para esas roturas irreparables. Yo voy a avanzar un poco rápido. El abordaje del harvesting no es muy grande. Y después puedes poner el tendón flat, horizontal, encima de la tuberosidad con anclaje. Hay muchas formas de lo hacer, depende un poco de dónde consigues llevar el tendón. Si es posible suturar a la parte anterior del manguito, lo harás, pero no es lo mandatorio que lo hagas. Eso es una forma de hacer. Lo voy a saltar para no tornar muy largo la charla. Y aquí es el harvesting, es una otra forma de fixar el tendón. Lo puedes, como mostré, fixarlo en horizontal o hacer una sutura y ponerlo la punta del tendón del latissimus dorsi tubular y poner un sistema de referenciar con hilos, así, y después lo puedes poner con un sistema de suspensor como un tubo tubular, de una manera tubular dentro de la cabeza del húmero. Es una otra forma de lo fixar. Hay estudios de franceses que lo han intentado, pero con parafusos de interferencia ha marchado bien, y me parece que de utilizar un sistema de suspensión sin nudo puede funcionar también, y lo funciona. Aquí es referenciar el tendón en el sistema y después la visión artroscópica de preparación del tendón. Esa es la parte posterior. El tendón es mi dedo aquí solamente para garantizar que el trayecto para traer el tendón está abierto y libre. Traccionar el tendón y después poner directamente con un aplicador el sistema de suspensión que vaya a traer el tendón y lo fixa, lo prende en el túnel de la cabeza. Hay muchas formas de lo fixar. Pienso que es un poco dependiente de la excursión que consigues para ese tendón y si es ancho el suficiente o no.
y el resultado radiológico aquí con el botón de fixación y clínicamente también puede ser un buen resultado. Un poco de limitación, pero suficiente para hacer subida y sin dolor. Continuando, técnicas de interposición, el balón sin evidencias científicas también, como todos sabemos. Yo solamente utilicé una vez, no me ha convencido, o a lo mejor me parece lógico el racional por detrás, pero probablemente no ofrece mucho para los gastos que se tienen, y pienso que hay otras opciones que pueden ofrecer el mismo o mejor que eso. Entonces no es una opción que yo elija. La reconstrucción capsular superior. Aquí tienes también una bellísima opción, principalmente en los más jóvenes con dolor, con ruptura irreparable. Desde que la elevación de la cabeza no sea muy grande y que no tengas muchas alteraciones degenerativas, y con un subscapularis intacto. Ahí puedes elegir esa opción. A mí me gusta mucho hacerla con la porción larga del bíceps. Como puedes ver aquí, la porción estaba aquí. Si lo tienen, porque, por ejemplo, los pacientes que mostré hace minutos de ayer estaba preparado para hacer una de esas porque no tenía la porción larga. Tenía sido operada hace mucho tiempo y no la tenía, pero pienso que es una bellísima opción, más barata y menos agresiva y con menos riesgos. Y después la artroplastia invertida, no voy a insistir mucho aquí porque una charla después será sobre ese tema, pero si la pseudoparálisis es persistente y la edad es más vieja que 65, 70, 75, en los más viejos es claramente una opción más more predictable, que te puede dar resultados más predictivos. Entonces, lo que hacer, si tienes un joven que ha tenido un trauma, ahí hay que intentar, es buena idea de intentar la reparación otra vez. Pero si no es reparable, las opciones pasan por las transferencias tendinosas. Si tienen un lag sign, una dificultad y falta de fuerza de rotación, o si tienen la pseudoparálisis y continúo con pseudoparálisis, la prótesis invertida me parece la única y mejor opción. Entonces, como mensajes finales, es claro que no hay guidelines para manejar esas falencias de reparación de manguito. La evidencia no es muy fuerte, pero claramente las opciones dependen de la experiencia personal de cada cirujano, y también después de leer y de integrar las evidencias científicas que hay. Ahí cada uno habitualmente tiene tendencia a tener su opción particular. Y claramente hay que tener también atención a los problemas asociados como la cromoclavicular y la porción larga del bíceps, que muy habitualmente, muy frecuentemente son las causas del dolor. Y para eso la ecografía es muy importante. Gracias. Moito obrigado, Nuno, por a túa tan interesante charla. Agora vamos a cambiar un pouco el orden, y en vez de pasar con el doctor Emilio Calvo, vamos a pasar con el doctor Fernando Marco, que nos va a hablar del límite de la edad para la implantación de una artroplastia total de hombro invertida.
Adelante, Fernando. Muchas gracias por tu colaboración, que, bueno, me parece que tiene poca presentación también a Fernando, conocido por todos como un reputado cirujano de hombro, tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias, Fernando, por tu colaboración. Hola, buenas tardes. A ver, voy a ver si lo sé hacer esto bien. Compartir pantalla. A ver. A ver. Deberíais... A ver, estáis viendo ya un poquito el esquema de la presentación, ¿no? Y ahora deberíais estar viendo... A ver. Lo estamos viendo. ¿Estáis viendo ya la presentación? Lo estamos viendo, perfecto. Vale, estáis viendo no la visión del moderador, que es la trucada, sino la de verdad, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, nada, daros las gracias a todos, a Belén especialmente, que yo creo que es la persona más trabajadora que he conocido nunca. Y si la pudiera tener en el hospital, la tendría conmigo, pero se marchó allí a Galicia y no hay quien la saque de allí. Y estamos todos encantados de estar aquí. Perdón por haberme saltado un poco el orden, que tengo una consulta médica que ha sido difícil de conseguir y me tengo que ir un poquito antes. Entonces, voy a volar un poquitín por la presentación porque es algo concreta. Para vosotros es concreta y, sin embargo, yo cuando me lo preguntó Belén no entendía la pregunta y decía yo, ¿qué me querrá preguntar? Si a partir de determinada edad ya solo vale el hacer una artroplastia invertida, a partir de determinada edad no merece la pena hacer una artroplastia invertida en los muy mayores, unas edades son mejores que otras, otros límites para la indicación de invertida. Entonces, bueno, pues viajaré un poquito aprovechando la entradilla que me ha dado Nuno y dejando espacio para Emilio, que seguro que habla mucho de detalles técnicos, y para Jaime, que va a hablar seguro en concreto de lo que es la prótesis en estas indicaciones. Yo creo que ya se ha dicho, pero siempre para gente más joven y también para clarificar los términos en los que hablamos, que masivo no es igual a irreparable. Masivo hace referencia a diferentes indicadores, como pueden ser el tamaño de la rotura, la lesión anatómica o los patrones, y sin embargo irreparable querría decir otra cosa. Irreparable podría ser quizás este concepto que manejamos todos, que es el FIRCT, el Functional Irreparable Rotator Cuff Tear, que quiere decir que por mucho que tú pongas algo en su sitio o cercano a su sitio, no va a funcionar. Así que si el porcentaje de fracaso terapéutico en la rotura masiva ronda el 40%, hasta un 30% de estas roturas masivas ya se podrían clasificar, haciendo, por supuesto, datos genéricos como irreparables de entrada. ¿Y cuál sería el riesgo de esa rotura que no sea al final funcional, que es lo que la definiría como irreparable? ¿Cómo lo podemos saber? Pues está claro que hay una serie de indicaciones, muchos anatómicos, biológicos, y unos propios de la lesión en sí y otros propios del paciente, y entre ellas, y lo que me tocaría comentar a mí de entrada en los diferentes aspectos a considerar con el indicador como edad, en esta primera parte de hablar de la edad, sería que la edad en sí mismo es un factor independiente y sobresaliente en el riesgo de fracaso de la reparación. Lo que nos haría llevar en esta primera parte del guión de la charla, nos haría caminar un poco sesgados hacia indicaciones finalistas, como sería la prótesis frente a otras opciones más conservadoras. ¿Por qué? Pues todos sabemos y debemos recordarlo que el envejecimiento, por mucho que exteriormente hoy en día nos cuidemos, por dentro todo lleva su edad, y los tendones, los ligamentos tienen una capacidad no solo mayor para lesionarse, sino una menor capacidad de reparación. Las fibras se adaptan menor a las tensiones, son más rígidas, tenemos una tasa incrementada de fracaso por una menor concentración de glucosaminoglicanos, unas fibras colágenas más enlaces más finos, una vascularización menor. Por lo tanto, es un planteamiento previo a esfuerzos terapéuticos a veces descomunales en la reparación, que nos pueden indicar quizás el tomar otros caminos de entrada. Y no solo eso, sino qué es lo que hay detrás del tendón, el músculo, que desgraciadamente se va perdiendo año tras año, especialmente a partir de los 40 años, un 24% de pérdida de masa muscular, un 15% después de los 70,
y con pérdida de todo tipo de fibras, tipo 1 y tipo 2, pérdida del volumen fibrilar, pérdida de la inervación, cambios ultraestructurales, menor flexibilidad. Todo eso hace que en cualquier segmento de una extremidad musculado veamos como los cambios son significativos, incluso manteniendo más o menos proporcionales índices de masa corporal. Esto es importante en un país como España, en el que, aunque las expectativas, como he dicho, son muy altas, ahí si veis el contador, la pirámide se hace una peonza con una base muy estrecha y un grupo de edad muy amplio. En España, para los que estáis en otras partes del mundo quizás escuchándonos, la esperanza de vida al nacer es de las más elevadas del mundo, entre probablemente los 3 a 5 países más elevados del mundo. Y veis que para dentro de no muy poco habrá un 26% de la población por encima de 65 años y no solo eso, sino que prácticamente 4 millones de personas por encima de 80 años. Y si es gente, este vídeo, si no ocurre, no sea simplemente personas mayores practicando deporte, y lo que indica de nuevo que a muchas edades se sigue estando activo, a pesar de que de nuevo la biología no solo para la lesión, sino para la reparación, no acompañe, y tengamos de nuevo que tener esto en cuenta a efectos del tratamiento de las lesiones. Cuando vamos a ver la tasa de reparación segmentada por edad, y hay trabajos clásicos que hablan de ella, como veis ahí, en pacientes por encima de 65 años había una tasa global de curación de aproximadamente el 43%, frente al doble prácticamente por debajo de 65. De nuevo, a tener en cuenta a los planteamientos terapéuticos conservadores cuando estamos tratando roturas que técnicamente podemos ser capaces de llevar a su sitio, y sin embargo que probablemente los resultados no serán los esperados. Es verdad que es una población que es complaciente y sí que es verdad que en parte por esa discordancia entre los resultados anatómicos y funcionales, y también por las a veces, aunque sigan haciendo deportes, por la menor violencia y la menor demanda de los mismos, a veces se obtienen resultados satisfactorios. Pero yo terminaría en que la edad hace caminar, la edad avanzada, no sé dónde poner el límite, sería bueno el debate, la marca, y ya habéis visto en este trabajo clásico a partir de los 65, lo cual hoy en día es ser muy joven, y especialmente en este país, a partir de esa fecha, de esa edad, probablemente la tasa de posibilidades de reparación, la biología, juega bastante en contra. La otra variante sería decir, bueno, por debajo, ¿qué hago? Por debajo no me voy a ir a gente muy joven a tratar roturas irreparables con prótesis, porque estoy haciendo una cirugía finalista sin vuelta atrás, y que siempre me han enseñado a mí de pequeñito que las prótesis no había que usarlas en gente joven, gente por debajo de 65 años. Bueno, veis como a lo largo del tiempo los seguimientos normalmente han hecho que las tasas de revisión de las prótesis invertidas sean bastante controladas, y los resultados, cuando ya vemos como en este trabajo del 2017, que es un reseguimiento de unas series a medio plazo, cuando ya pasamos los 10 años, veis que la tasa de supervivencia es del 93%, es decir, que a pesar de que se haga referencia a determinadas pérdidas de función a partir de unos momentos de la evolución y caídas en el constant, realmente los implantes ahora sobreviven, y esto lo vemos en cualquier serie que utilicemos. Es decir, que por un lado, de nuevo, hablamos de, cuando pensamos en prótesis invertida, de la limitación biológica de las reparaciones a partir de determinada edad, y por otro lado hablamos de implantes que son más duraderos. Y en cuanto segmentamos por indicaciones, y ahí lo tenéis en naranja, el tratamiento de las roturas masivas de manguito rotador mediante una prótesis invertida es en todas las series de las mejores indicaciones que tenemos para este implante. Por lo tanto, la juventud, entre comillas, y también podríamos hablar de dónde están esas cifras, pero yo creo que cada uno las tiene en la cabeza y las va modificando a lo largo del tiempo, dónde están esos límites inferiores.
Otro viaje sería al combinar la edad con la función, y no me voy alargando mucho. Y es curioso que efectivamente, ya se ha dicho, lo ha dicho en una menor función, más satisfacción. Y en estas series que ya tienden a ser un poco clásicas, como la de Boileau, aquellos pacientes que de entrada iban a la prótesis por pseudoparálisis, por fracaso previo o por cirugía primaria ante una rotura irreparable de manguito, estaban mucho más satisfechos que aquellos pacientes que tenían una función preservada pero tenían dolor. Es decir, que a esos pacientes con función preservada pero dolor, la implantación de una prótesis invertida a veces no solo les supone una ganancia funcional, sino una pérdida y una ventaja no interpretada de aquella manera para el paciente, y por lo tanto, de nuevo, ojo con estos pacientes que mantienen una función razonable, probablemente haya que contemplar otras alternativas. Lo mismo en la serie de Frankel, con un resultado importante de pacientes satisfechos, y sin embargo, cuando segmenta por función frente a dolor, aquellos pacientes con una función más preservada agrupaban un porcentaje importante de complicaciones. Por lo tanto, en la indicación, la función preoperatoria del paciente combinada con la edad puede modificar nuestro criterio. Y después de haber hecho estos tres enfoques de la edad, alguna cosa para llevarse, que suelen ser los algoritmos que yo creo que podemos tener, ya se han enseñado unos, podemos llegar hasta la máxima complejidad y repasar unos y otros, y de nuevo probablemente lo mejor sea fabricárselo uno mismo y simplificarlo, pero bueno, os dejaré con 2 o 3 pensamientos de algunos algoritmos que se presentan recientemente. Por supuesto, todos combinan el tipo de paciente, el tipo de rotura, y como veis en la pantalla, factores de riesgo para rotura irreparable, los factores de la infiltración, la longitud residual del tendón, la retracción, sobre todo muy importante la subluxación fija, el ascenso de la cabeza humeral para mí, y fracasos previos de una correcta reparación que nos deben hacer pensar que nosotros, salvo en raras ocasiones, no somos mucho mejores que los demás. Frente a esta combinación de paciente más tipo de rotura, el esquema de rotura reparable frente a irreparable, y, perdón, que me he pasado, los procedimientos conservadores, que no los voy a desgranar, ya lo sabéis todos, frente a la artroplastia invertida. Nos desazona mucho, y ya se ha presentado un review previamente de estos instruccionales de la EFOR, en el que todos los procedimientos conservadores no parece que tengan una evidencia significativamente mayor que cualquier simple tenotomía del bíceps. Por lo menos a mí me deprime un poco pensar que a veces importantes esfuerzos, tanto económicos como técnicos, no nos llevan a unos resultados sustanciados en la literatura. Y ahí, por lo tanto, veis este esquema procedente de ese artículo, que es relativamente simplificado. Abajo a la derecha tenéis la prótesis invertida por el camino de los pacientes ancianos, roturas combinadas amplias tipo E, posteros superiores en pacientes pseudoparalíticos. Trabajos, y ya voy terminando, más recientes, como los de Tassam, de la Clínica Mayo, expertos en diferentes combinaciones de transferencias, segmentan por los defectos posteros superiores y anteros superiores. Veis que aparecen en todas las técnicas posibles frases de cuestionables, no indicados, por lo tanto va dejando huecos importantes en el arsenal terapéutico, y se suelen quedar para estas transferencias en pacientes jóvenes con debilidad importante y sin subluxaciones estáticas. Veis como el grado de recomendación son los más bajos que hay para todos estos lesiones de manguito irreparables con todo este arsenal terapéutico, y tanto igualmente el anterosuperiores, de nuevo, en los que nos dice que no corregirán subluxaciones estáticas anteriores las transferencias, quizás únicamente la transferencia anterior del latissimus dorsi solo como posible. Por lo tanto, si vemos la literatura tradicional, en las líneas rojas los caminos que nos llevarían a la prótesis invertida, por supuesto los cambios degenerativos, pacientes con pseudoparálisis y baja demanda, y en los de alta demanda simplemente los desplazamientos, las subluxaciones fijas de la cabeza humeral en lesiones anterosuperiores o combinadas serían. En la cabeza de los nuevos técnicos o maestros de las combinaciones de transferencias tendinosas, nos quedamos en la invertida, en los ascensos importantes, pacientes de baja
demanda con lesiones pseudoparalíticas y, como veis, en los pacientes de alta demanda no aparecería en ningún caso la prótesis invertida. Basado en la función y en trabajos mucho más clásicos, veis que muchos caminos no llevan a la prótesis invertida, tanto los cambios ya degenerativos articulares como la escasa función en el test simple de hombro, las escapes anterosuperiores con distancias acromiomerales disminuidas. Por estos dos caminos llegaríamos a la prótesis invertida. Espero, aunque sea parcialmente, haber contestado a la pregunta de Belén. De nuevo, daros las gracias a todos por haberme permitido estar aquí y enhorabuena a Belén por el esfuerzo siempre que supone y el sufrimiento organizar una de estas reuniones. Así que muchas gracias, Belén, y gracias a todos. Muchas gracias a ti por esta excelente charla, Fernando. Gracias, Jaime, por estar hoy con nosotros. Creo que es conocido por muchos de vosotros también. Es cirujano de origen de España, pero realmente ha hecho toda su carrera en Gran Bretaña y donde vive desde hace décadas. Y nos va a ver esta charla desde el punto de vista de allí. Muchas gracias, Jaime, por tu colaboración. Muchísimas gracias, Belén. ¿Me veis y me oís bien? Sí. Perfecto. Hola, buenas, soy Jaime Cantal. Soy el director del Servicio de Cirugía del Brazo de los hospitales de Northumbria, en el norte de Inglaterra. Os mando un saludo desde aquí. Llevo ya unos poco más de 16 años en este cargo y, como vosotros, la mayor parte de vosotros, la mayor parte de mi carrera me la he dedicado a reparar manguitos artroscópicamente, a desarrollar las técnicas y las últimas piruetas. Pero a partir del año 2015, más o menos, empecé a cambiar mi opinión y creo que, sinceramente, hay un sitio para la artroplastia en ciertos pacientes con roturas masivas del manguito. Este es un estudio que hicimos en el 2015, cuando empecé a cambiar mi opinión. Este es un estudio que miramos todas las cirugías de manguito en todo el país, en todos los hospitales, en Inglaterra y en País de Gales, y mirando cada hospital, que es una barrita, es un hospital, y por sorpresa el nuestro es el amarillo, que era la unidad o la segunda unidad que más cirugías de manguito hacía en todo el país. Eso era porque nuestro servicio estaba creciendo, recibimos cada vez más pacientes y teníamos un área de referencia muy alta. Pero yo seguía un poco pensando que hacíamos las cosas sin demasiado criterio a veces. Entonces, desde el 2015 creamos un departamento de control de calidad que manda cuestionarios a todos los pacientes antes y después de operarse con el Oxford Score, que sois familiares con él. Recordar que un baremo por encima de 40 es un hombro prácticamente normal, por encima de 30 es un hombro que tiene algunas molestias, por encima de 20 es un hombro con el que puedes vivir con algunas dificultades y por debajo de 20 es un hombro con el que no puedes vivir muy bien. Un pequeñísimo estudio que hicimos al principio, cuando empezamos con la base de datos. Un paciente mío miró las primeras 34 reparaciones masivas o de más de un tendón con un año de seguimiento, y vimos que el Oxford Score crecía desde el 22 hasta el 37 con 15 puntos, que es bastante significativo. Y vimos que todos los pacientes mejoraban y por lo menos 5 puntos, que es significativo, menos un paciente que ya había quedado peor de lo que estaba. Pero cuando miramos dónde acababan, nos fijamos que el 74% habían alcanzado realmente un hombro bueno o excelente, prácticamente normal, pero había un 26% de pacientes que seguían con un hombro que les dolía y con dificultades. Entonces, yo propongo que si queremos cambiar o mejorar las cosas, que intentemos averiguar quién es esta gente, identificarlos bien y ver cómo podemos tratar a estos sin detrimento de tratar a los de arriba que les van bien. Y los pacientes con problemas los hemos visto todos, los reconocemos muy bien. A veces vienen a nuestra consulta con una radiografía normal, una ecografía o una resonancia con una rotura grande del tendón, la clínica le duele al elevar el brazo con mucho dolor, no duermen por las noches, le hacemos una reparación artroscópica del manguito y no va bien, mejora un poco la rehabilitación, pasa un año, no ha mejorado demasiado, quizás está empezando a empeorar, hacemos otras pruebas de imagen, vemos que ya en la pinta no es la misma que tenía antes, vemos que hay una rotura que es persistente, recidivante o nunca se unió el manguito.
Decidimos operar otra vez a veces, lo operamos, pero es como una especie de tren que sigue su rumbo y por mucho que operemos una y otra vez, acaba siempre con más dolor y con una pseudoparálisis o un déficit funcional inevitable. Estas son las 3 radiografías del mismo paciente al cabo de los años y demuestran un poco los estadios de la clasificación de Hamada, que llamaremos CT1, CT2 y CT3, según la pérdida de altura subaracromial que sea normal y completamente obliterada en el 3. Hasta el año 2015, ¿qué hacía yo con estos pacientes? Bueno, pues como todos vosotros, inyecciones, fisioterapia, hacía revisiones de cirugía muy frecuentemente, hice muchas transferencias de tendones y probé durante una temporada el globo subacromial, pero no siempre con mucho éxito. Y hasta el 2015 yo pensaba que si no había una artrosis no se puede hacer una artroplastia y era un poco el dogma que teníamos todos, si la articulación está bien no la debes cambiar. Y la artroplastia en mis manos hasta el 2015 era para pacientes con estadios de Hamada de 4 y 5, con una artrosis bastante avanzada como en este caso, y procedíamos a una prótesis invertida como la de la derecha. Pero mi pregunta es, si este paciente está muy fastidiado a estas alturas, lo opero, sigue fastidiado, lo vuelvo a operar, sigue fastidiado y el destino inevitable es acabar así en algún momento a cabo de los años, ¿habría alguna forma de pensar que la indicación de la prótesis es un poco antes para evitar un poco el calvario de eso de varios años de reoperarse si los síntomas son malos? Esa pregunta no tiene respuesta, pero lo que yo empecé a pensar ya es que la prótesis invertida de hombro no es en sí una prótesis de hombro, sino es una prótesis del manguito, que donde se reemplaza es la mecánica del manguito más que el hombro en sí. Con lo cual es un concepto que me ayudó a pensar de forma diferente. Como sabéis, en Inglaterra y en Gales tenemos el registro más grande de prótesis de hombro de todo el mundo y desde el 2012 hemos empezado a recoger muchos datos y desde el año 2015 más o menos los datos son bastante fiables. Tenemos datos sobre 40.000 prótesis que hemos puesto y como veis en las gráficas de aquí abajo, las indicaciones de prótesis invertidas crecen año tras año y ahora estamos poniendo unas 4.000 al año en todo el país, que representan más o menos casi el 60% de todas las prótesis que se ponen en el país. A partir del año pasado empezamos a preguntar a los cirujanos que si la indicación no era solo la artropatía del manguito, sino que se hacía una indicación por rotura del manguito sin artrosis específicamente. Y en el primer año conseguimos saber que el 2% de todas las prótesis, más o menos casi el 4%, de las invertidas son por esa indicación, por una rotura del manguito, pero sin artrosis. Y también sabemos que el Oxford Score medio al cabo de un año de una prótesis invertida, de todos los miles de prótesis que tenemos, es un resultado de 37, que es un número francamente bueno. Así que a partir del 2015 empecé un poco a cambiar y ver gente que no tenía artrosis, pero que tenía roturas muy grandes, que no se podían reparar, que tenían parálisis, o que había reparado y han ido mal. Y empecé un poco a indicar las prótesis en pacientes sin artrosis, pero con roturas grandes. Y buscaba siempre roturas muy degenerativas, muy crónicas, recurrentes o persistentes, que en las imágenes siempre veías el músculo bastante atrofiado, el tendón muy retraído. Para mí, la presencia de un derrame crónico en la articulación es simplemente una buena señal de que el tendón no se va a curar, y la presencia de condrocalcinosis. Clínicamente, la pseudoparálisis, como dijo Fernando, es simplemente la mayor indicación, y el escape entre superior posterior es un poco lo que miramos. Si el paciente tiene muy buena función, tengo mucho cuidado y probablemente no indique la prótesis. Y Fernando ya ha debatido un poco la edad. Yo no tengo ningún problema en poner prótesis de gente de 60-65 años, pero más jóvenes que ellos me lo pensaría bastante, simplemente por saber qué pasaría a largo plazo. Así que como Belén me pidió esta charla, le pedí a mi fellow hace un par de semanas que echáramos un vistazo a nuestra base de datos. Hicimos un pequeño estudio para decir lo que estamos haciendo por aquí. Entonces miramos todas las prótesis de hombro que hicimos desde el 2015 hasta el 2018 en mi departamento. Tenemos 395 prótesis totales de hombro,
de las cuales 196 han sido prótesis invertidas, de las cuales 4 fueron recambios, con lo cual nos deja 192 prótesis primarias invertidas en esos 3 años que tenemos, entre 1 y 4 años de seguimiento, pero siempre con mínimo 1 año. Todos los pacientes tienen el Oxford Score antes de operarse, a no ser que se hayan hecho por traumas, y todos los pacientes tienen un Oxford postoperatorio -1 que se murió al cabo de 1 año y no completó el cuestionario. Para mi sorpresa, mis indicaciones en nuestro departamento por artrosis por rotura de manguitos en artrosis, es decir, CTA, CTA 1, 2 y 3, constituyen ya casi la tercera parte de nuestras prótesis invertidas, cosa que en el 2015 no sería ni de broma. Estas serían las de aquí abajo, las artropatías ya estados 4 y 5, y las 2 indicaciones serían la osteoartrosis y la trauma. La edad media es muy uniforme, la edad media es de 76 años en todas las indicaciones quirúrgicas que tenemos, con las barras de error muy cortas, o sea, muy poca gente joven se opera, y no hay diferencia entre nuestras indicaciones. Ya mirando un poco más, enfocando a la gente con roturas de manguitos sin artrosis, es decir, CT1, 2 y 3, tenemos 11 en la fase 1, 34 en la fase 2 y en el estadio 3, 20 pacientes. 28 son hombres y 37 mujeres. Luego miramos cuánta gente se había operado, cuánta gente había tenido una reparación del manguito antes de la prótesis, y hemos visto que había 19 casos y se distribuían, como decía en esta gráfica, 1 en el estadio 1, 10 en el estadio 2 y 8 en el estadio 3. Y cuando miramos los resultados son muy parecidos a los resultados nacionales, a la media. Si ponemos todas las indicaciones, nuestro resultado medio es de 36,9, casi 37, que es la media nacional. Y vemos que las indicaciones de CT1, CTO2 y CT3 están más o menos por la misma zona. Simplemente decir que la osteoartrosis tiene quizás un pequeño mejor resultado, y las prótesis que se hacen por secuelas de trauma quizás un poco peor. Y si miramos otra vez las roturas del manguito sin artrosis, vemos que los 65 pacientes, la mayoría estaban por debajo de los 20 de Oxford, que es un bastante malo, y la mayoría están distribuidas por encima de los 30, que es un hombro con el que se puede vivir bien. Pero sin embargo tenemos pacientes que siguen con molestias y algunos que siguen con un hombro malo. Miramos también si el abordaje quirúrgico tiene algo que ver con los resultados, porque aquí en Gran Bretaña hacemos mucho el abordaje anterior superior y no había ninguna diferencia en los resultados entre los dos abordajes, deltopectoral y anterior superior. Cuando miramos si la presencia de cirugía previa del manguito afectaba los resultados, los que no se habían operado antes tenían un resultado un poco mejor, mejoraban 19 puntos en vez de 15, pero esto no tiene una significación estadística. Recambios, tuvimos que hacer 3 recambios en el CTA2 y un recambio cada uno en los diferentes tipos de trauma. Los recambios en el grupo de roturas de manguitos en artrosis fueron uno por instabilidad, otro por una infección que acabó con una extensión de la artroplastia, y otro que tenía dolor y que se cambió por una glenoesfera más grande y se le curó el dolor. Complicaciones, aparte de esas, tuvimos una fractura de estrés del acromion que empeoró mucho el paciente, y tuvimos 2 pacientes con ligera dehiscencia del deltoide en el acromion y un paciente con una ossificación heterotópica. Ahora mismo, sabiendo lo que sé, que le digo a mis pacientes, basado en mi experiencia personal, pues yo digo, si tienes efectivamente una rotura muy grande, masiva de manguito, tienes una parálisis, una pseudoparálisis, creo que la rotura de manguito no se puede operar, o es irreparable o está abocado al fracaso. Las prótesis tienen una posibilidad de mejorar tu Oxford Score de calidad de vida en el 94%, pero solo en el 85% esa mejora es sustancial, con más de 10 puntos. También les recuerdo que el 6% quedarán peor de lo que estaban antes de operarse, que el 40% alcanzarán
un hombro que es prácticamente normal, por encima de los 40 de Oxford, y el 77% alcanzarán un resultado muy bueno, o sea, bueno o excelente, y el 7% tendrán un resultado malo, bien porque no han mejorado o porque no han empeorado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu excelente charla. Muchas gracias por tu colaboración. Nada. Y ahora vamos a dar paso, sí, creo que a Emilio. Muchas gracias, Belén, por este webinar, que hasta ahora está siendo un éxito. Bueno, yo voy a terminar con haber empezado, como estaba bien programado, que es cómo hacer una técnica de reparación artroscópica de una rotura de manguito rotador y para no obtener los fracasos que he mencionado previamente en uno, que se dan, y para no tener que recurrir a otras técnicas de rescate o para una artroplastia inmediata, como ha propuesto Jaime. Desde luego ha presentado unos datos que dan ganas de decir directamente pongo una prótesis inversa en nuestros pacientes. Bien, vamos a ver cómo abordar un paciente con una rotura de manguito rotador y digamos que el esquema de mi presentación pues abordará unas reglas generales, cómo hacer la planificación preoperatoria, cómo llevar a cabo la reparación del tendón, cómo hacer en caso que esté necesaria una liberación del tendón supraescapular y cómo manejar las dudosas indicaciones de descompresión subacomial y tratamiento de la articulación acromioclavicular. En cuanto a la técnica, sabéis que cualquier artroscopia no se puede realizar en decúbito lateral o en silla de playa. Yo durante muchos años hice artroscopia en decúbito lateral y ahora claramente la hago en silla de playa. Me parece que es mucho más práctico trabajar con el hombro, con la anatomía delante y que nos permita ver el hombro en posición anatómica y manejar las manos derecha e izquierda sobre el hombro. En cuanto a portales, se han escrito muchísimos portales. Creo que esto es un tema un poco pasado ya de moda. La reparación artroscópica del manguito rotador es suficientemente compleja como para utilizar el portal allí donde lo necesitemos. Y la única cuestión que tenemos que tener en mente es el evitar la lesión de estructuras neurovasculares importantes. Pueden emplearse cánulas o no. Yo tiendo a no utilizar cánulas porque restringen la movilidad dentro de la articulación innumeral y dentro del espacio subacomial y por eso prefiero no utilizarlas. Y lo que es muy importante es el manejo del sangrado en el hombro. Para eso es importante controlar la presión arterial del paciente, fundamental la colaboración con el anestesista, fundamental controlar la oxigenación cerebral y para eso existen estos dispositivos de INVOS que nos permiten controlar la oxigenación cerebral. Es importante que la presión de la bomba esté acompasada con la presión del paciente. Es importante controlar las turbulencias para evitar un efecto Venturi, que se produzca un estímulo del sangrado. Es también fundamental hacer hemostasia siempre y cuando encontremos un punto sangrante. Y luego, en el caso de que planifiquemos hacer una quimioplastia o una resección del extremo lateral de la clavícula, estas deben realizarse al final del procedimiento, en la medida de lo posible, para evitar el sangrado de la superficie ósea. Así que si se debe utilizar adrenalina o no, yo la he utilizado durante años, la he dejado de utilizar y no tengo argumentos para recomendar o criticar su uso. Pero es muy importante la planificación de la reparación porque no todas las roturas del tendón son iguales. Y entonces tenemos que ser capaces de identificar la configuración de la rotura del manguito rotador. Y hay 5 pasos que tenemos, 5 características que tenemos que identificar. El patrón de la rotura, el tamaño de la rotura, el grado de atrofia muscular, el nivel de tracción y la localización de la rotura. En cuanto a la localización, en cuanto al patrón, es muy importante definir qué tipo de patrón es. En ese sentido, es clásica la descripción geográfica de Harvard-Edelman, ya de la década de los 90, donde define roturas en semiluna, roturas en forma de letra U, roturas en forma de L inversa y roturas en forma de letra L. Cada una de ellas se va a reparar de manera diferente. Es también importante identificar qué tendones son los que están lesionados y cuando tenemos dudas de que está lesionado supraespinoso e infraespinoso, todo lo que tenemos que hacer es seguir la línea que nos marca la espina de la escápula. Lo que se encuentra detrás de la espina de la escápula será infraespinoso, lo que se encuentra por delante de la espina de la escápula será el supraespinoso. Y, como os decía, es muy importante identificar cuál es el patrón geográfico del tendón. Por ejemplo, tenemos esta rotura, es una rotura grande, podemos pensar que se trata de una rotura en semiluna y es importante que nosotros
probemos cómo somos capaces de reducir la rotura. Si fue una semiluna, sería reparación así, y vemos que no conseguimos una reconstrucción anatómica, y sin embargo, si la llevamos como si fuera una rotura en L, observamos que la reconstrucción anatómica es mucho más precisa. Por ello, es muy útil probar diferentes formas de reducción de la rotura hasta identificar cuál es el patrón de rotura que define la dirección de reparación para reconstruir la anatomía de esa rotura. Es muy importante también ver la retracción. En ocasiones podemos ver roturas aparentemente muy retraídas, como vemos aquí, y que luego cuando vamos a reducirlas podemos conseguir una reducción anatómica bastante fácil. Y también es muy importante definir cómo tenemos que reducir la retracción. Para ello es muy útil utilizar el truco de que la dirección de las fibras nos va a identificar la dirección de la retracción. Tal como se desarrolla la orientación de las fibras, podemos probar la reducción de la reparación. En el caso de que queramos hacer una reparación o un tratamiento del bíceps, esto debe hacerse antes de la reparación de rotura. Puede hacerse tenotomía o tenodesis, y esto es tema de debate controvertido. Y una vez identificado el patrón de la rotura, tenemos que proceder a la liberación de tendones. Hay dos partes, una parte extraarticular y otra parte intraarticular. En la liberación extraarticular, pues lo que tenemos que hacer es primero identificar el patrón de la rotura, y tenemos la rotura que afecta al manguito anterior superior. Y yo lo que procuro siempre es hacer una liberación desde fuera de la articulación, y en este sentido es muy útil hacer una liberación del ligamento coracomeral. Vemos aquí cómo el ligamento coracomeral nos va a permitir liberar mucho mejor y reducir la rotura, y si hacemos una liberación del mismo, podemos ver cómo si simplemente seccionar el ligamento coracomeral seremos capaces de llevar nuevamente el tendón a la huella de donde fue avulsionado, de donde se produjo la rotura. Por lo tanto, la liberación del ligamento coracomeral es un elemento muy útil para conseguir una buena reducción de la rotura, como veremos aquí. Hemos liberado el ligamento coracomeral y veis que fácilmente somos capaces de reducir la rotura nuevamente. Habéis oído la posibilidad de hacer liberaciones del intervalo. Yo creo que es muy importante mantener la conexión entre diferentes elementos del tendón para dar solidez a la reparación que hagamos. Una vez hecha la liberación extraarticular de la parte anterior, podemos liberar la parte posterior, y en este sentido pues hay que liberar todas las adherencias existentes entre los músculos supra e infraespinoso y la espina de la escápula. Sin embargo, la liberación de estas zonas, salvo que sean roturas muy retraídas con adherencias, suele ser bastante menos eficaz, y en este sentido pues suele ser más útil hacer una liberación completa de la espina de la escápula. Una vez hecha la liberación extraarticular, procederemos a la liberación intraarticular, y lo que tenemos que hacer es una capsulotomía circunferencial de la parte más alta del infraespinoso alrededor del supraespinoso, y por supuesto hacer una liberación completa del intervalo rotador. Hay que tener presente que en la parte superior de la glena el nervio supraescapular se encuentra a unos 20-25 milímetros del borde superior de la glena, y debe tenerse cuidado para evitar una lesión del mismo. Bueno, pues nuestra liberación hay que proceder a la reparación de la hilera medial. En ese sentido, lo que es importante es reproducir la reparación que hemos planificado. Utilizaremos anclajes que situaremos en la hilera medial, tanto anteriores como posteriores. Yo utilizo una hilera medial y una hilera lateral en roturas mayores de 1 centímetro, porque entiendo que la tasa de rotura es menor. Es muy eficaz manejar las dos manos y utilizar una mano para utilizarlo como una pinza de disección, con la pinza de anillo para manejar el tendón, y la otra mano para pasar las suturas a través del manguito y llevar a cabo la reparación. Pueden pasarse las suturas de manera independiente, puede utilizarse para ellas el mismo punto de sutura. Aquí vemos cómo utilizamos puntos de paso independientes y cómo vamos a utilizar las 4 suturas de cada tendón, pasándolas a través del tendón y conseguir una reparación de la hilera medial. Ese era el anclaje anterior de la hilera medial, este es el anclaje posterior, y utilizaremos un sistema de pasos similar. Es muy importante tener siempre claro en la cabeza cuáles son las suturas que hemos pasado, cuál es el orden, y para eso, para tenerlo claro, yo sigo siempre en más secuencia para tener muy claro mentalmente la situación de cada sutura para evitar errores. Bien, pues una vez que hemos hecho el paso de suturas,
pues tenemos que proceder simplemente al anudado de las mismas. Recuperamos los cabos por un mismo anclaje, por un mismo espacio, y una vez anudadas procedemos a al anudado de hilera lateral. Para ello, lo que haremos será tomar una sutura de cada uno de los anclajes mediales y, como veis aquí, pues utilizando de esa manera combinada, utilizamos dos anclajes laterales que nos permiten llevar a la hilera lateral, a la tuberosidad mayor, las suturas que hemos anudado en la hilera medial. Bueno, pues de esta manera podemos conseguir una reparación bastante eficaz con una sutura del tipo transducción equivalente. Puede ocurrir que queden orejas de perro y en ese caso pues podemos hacer una reparación adicional, utilizando suturas adicionales y para ello es muy importante tener espacio suficiente en la gotiera lateral, justo laterales a la tuberosidad mayor, para tener espacio para anudar y en ese sentido pues se puede retraer el deltoides o conseguir un espacio simplemente buscando una flexión anterior del deltoides. Bien, pues ya tenemos nuestra hilera lateral y podemos ya conseguir una fijación estable. El tipo de sutura tiene que hacerse dependiendo del patrón de la rotura. Una rotura en semiluna, pues probablemente podemos hacer una reparación terminal, como vemos aquí, pero en una sutura en L o en L reversa lo que tenemos que hacer es llevar este vértice de la rotura hacia el punto de fijación y de esta manera conseguir una reparación anatómica. Por el contrario, en roturas muy grandes, en forma de letra U, es posible que sea necesario realizar una reparación lateral y luego una reparación de la tuberosidad mayor, distribuyendo las fuerzas de manera equilibrada. ¿Qué decir de los deslizamientos de intervalo? Se puede hacer un deslizamiento de intervalo parcial, solo separando el subescapular del supraespinoso, o completo, separando el subescapular del supraespinoso y supra e infraespiroso. Esto es un procedimiento que yo utilicé hace muchos años en una serie pequeña de pacientes. Mi experiencia fue mala y, por tanto, no aconsejo realizar esta técnica y soy partidario, como decía antes, de conservar la conexión entre los diferentes tendones del manguito de los rotadores. Además, hay algunas publicaciones que han demostrado que no es eficaz esta técnica en la reparación de las roturas masivas del manguito rotador. Sobre la técnica de liberación supraescapular puede realizarse, técnicamente es muy sencillo, todo lo que hay que hacer es seguir el borde medial del supraespinoso hasta llegar a la escotadura supraescapular. Yo prácticamente ahora no la hago, no tengo las ideas claras al respecto y últimamente es muy raro, salvo que tenga signos claros de afectación de compromiso supraescapular, no suelo hacer este tipo de liberación. Acerca de cuándo hacer descompresión subacromial y resección externa lateral de la clavícula, mis únicas indicaciones son descompresión subacromial si necesitamos más espacio o si hay un osteofito claro anterior del acromion, y resección externa lateral de la clavícula solo si el paciente tiene una artritis acromioclavicular sintomática. De lo contrario, no lo toco y una vez más, son muy pocos los pacientes en los cuales se encuentra indicación de hacer descompresión subacromial o resección del extremo lateral de la clavícula. Entonces, en resumen, recomiendo utilizar la posición en silla de playa, muy importante contra la hemorragia, ser muy liberal en cuanto a configuración de portales y de cánulas, prefiero utilizar cánulas. Es mejor realizar un nuevo portal que intentar reparar difícilmente un manguito rotador en una posición difícil. En el caso de que el paciente tenga una lesión de la posición del bíceps, la vamos a tratar de manera abierta en primer lugar. Es importante definir el patrón de la rotura, es importante evaluar la retracción, liberar los tendones, hacer una hilera medial, hacer hilera lateral si es posible en roturas de tamaño mediano o grande, mantener el cable y no utilizar intervalos, deslizamiento del intervalo, y luego hacer una resección subacromial o un tratamiento acromioclavicular solo si el paciente presenta síntomas al respecto o claramente si hay una disminución del espacio subacromial. Os invito a acompañarnos en el tercer curso de cirugía de hombro de Madrid, octubre 15 y 16 de este año, y vamos a por ello, vamos a hacerlo presencial. Así que a todos aquellos valientes que vengan aquí, porque ya se acabó de tanto webinar, tanta educación online y queremos cursos presenciales. Os invitamos a él. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por esta excelente charla y por tu colaboración. Y ahora vamos a pasar a la mesa de expertos en la cual voy a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hacer, que son
Vuestra opinión, vamos a haceros unas preguntas sobre cuál es vuestra opinión de cuándo un manguito puede ser reparable o cuándo un manguito tenemos que pensar que hay que pasar a pensar en otro tipo de cirugía, pero no a una reparación. Voy a presentar la mesa de expertos sobre si podemos definir los límites entre lo que es un manguito reparable y lo que tendría que ser un manguito no reparable. Esto es un tema controvertido y a día de hoy no existe un quórum de cuándo debemos de reparar o no reparar un manguito. Ya los ponentes anteriores hablaron de que una rotura masiva no es lo mismo que una rotura irreparable. Hay distintas definiciones, la que nos dio Cofield de más de 5 centímetros, la de Gerdes de más de 2, la que se ha publicado este año en el Journal hace unos meses, que hacen unos 20 expertos de hombro de Estados Unidos, tienen un 90% de consenso sobre que tiene que tener un dedonamiento de más del 67% de la tuberosidad mayor y con una retracción de los tendones más allá de la glena. Independientemente de que se considere una rotura masiva de una definición o de la otra, sí que sabemos que no es lo mismo que una rotura irreparable. Pero, ¿a qué llamamos rotura irreparable? ¿Es un problema técnico de que soy capaz de repararlo o no? ¿El tamaño importa o no importa? Todos sabemos la opinión de Burkhardt, que teóricamente todos los manguitos se podrían reparar, por lo menos antes. O realmente la reparabilidad del manguito es más un problema funcional, como se ha publicado más recientemente y ha popularizado también Bassem El Hassam. No sé cuál es vuestra opinión, pero lo que está claro es que de una manera o de la otra hay unos factores que oscurecen el pronóstico del manguito rotador, pese a que nosotros seamos capaces de repararlo técnicamente. Puede ser que técnicamente nos quede muy bonito, pero que funcionalmente no sea el correcto. Entonces, he recogido aquí los más importantes. Si el Boutalier es más de 3 o 4, si tenemos una Amada más de 2, si la distancia entre la cabeza humeral y el acromion es menor de 7 centímetros, es decir, si tenemos una subluxación superior fija. En el caso de que nos encontremos también con una subluxación anterior y estática, que es menos frecuente, pero en aquellos casos en los que no tenemos subescapular y tampoco tenemos supraespinoso. Una rotura del cable, unos dicen sí, otros no. ¿Cuáles tendones están afectados según la clasificación de Colin? El número y cuáles, porque todos conocéis este artículo en el cual la clasificación B, en la que está afectado las dos porciones del subescapular y el supraespinoso, tienen una probabilidad de pseudoparálisis mucho más alta y, por lo tanto, más complejo de tener un buen resultado funcional. Si importa la longitud del tendón, si esos 15 milímetros es importante, si eso lo consideráis o no lo consideráis un ítem importante. El grado de retracción, si llega al borde de la glena o la retracción es mucho menor. En el caso de que nos encontremos con una pseudoparálisis que no es traumática y que es una pseudoparálisis crónica, eso constituye un límite en vuestros casos. Hay otras cosas que lo oscurecen, pero puede ser o no puede ser un límite de reparabilidad, como el ser fumador, osteoporosis, diabetes, patología tiroidea, muchas otras. Ahora también se habla de los problemas de comorbilidad mental, la fibromialgia, malos resultados funcionales y malos resultados del subdesio del value. La edad quizá lo consideráis a partir de una edad, bueno, esto ya no es reparable, tiene una edad, se va a volver a romper. Muchas gracias. Ahora pasamos entonces a la mesa de expertos y después también a las preguntas. Yo quería preguntaros entonces cuáles son, por el orden que teníamos un poco o que hicimos ahora. Nuno, ¿cuál sería tu opinión de cuál sería reparabilidad do manguito da cofia, do manguito rotador? Bueno, Belén, después de tu charla es difícil responder a eso porque has dicho todo. ¿Pero cuáles? ¿Tú tienes 2, 3, ninguno? ¿Tienes unos límites o no? Sí, habitualmente, bueno, vamos a pensar en las degenerativas, porque cuando tienes un manguito roto postraumático, pienso que puedes ir un poco más lejos con la indicación, porque puedes tener 3 tendones
con ruptura y ser posible de repararlos. Pero en los manguitos degenerativos, habitualmente lo que yo hago es, si tengo un AMADA 3, 2 tendones, comienzo por ver cuántos tendones están rotos. Si hay 2, y después comienzo a añadir los factores de riesgo. Una AMADA 3 me va a decir que es irreparable. La infiltración grasa 3-4 de Gutalier, pero hay estudios como has mencionado y muy bien de Burkhardt que decía que si la construcción es buena, puedes tener un buen resultado mismo con los grados 3 y 4, pero para mí son otros factores de riesgo a añadir al facto de que tienes 2 tendones rotos, y ahí no voy a reparar. Y hay un otro factor que cada vez más considero, que es el compliance del paciente. Yo trabajo en más que una clínica y tengo tipos de pacientes muy diferentes. Tengo el privado y tengo también el paciente público que vaya al mar a pescar, todo eso, o en el campo, o trabaja en el campo. Y la facilidad que tienen de acceso a la rehabilitación, el compliance, las expectativas que el paciente tiene de los resultados finales, es muy, muy importante. Y no es solamente mirar la resonancia y hacer el examen físico. Hay que también mirar todo el contexto. Y hay muchos pacientes que se quedarán mejor sin cirugía, mismo si la ruptura puede ser reparada. Entonces comienzo por 2 tendones y después añadir los factores de riesgo y decidir ahí. Si tienen muchos factores de riesgo, no opero. Vale. ¿Y la edad es un límite para ti? No. No. No tienes un límite. Claro que es un factor importante, pero no es límite, no. No es límite. Muy bien. ¿Y una recirugía tampoco? Como te dice, es un factor de riesgo. Si tienes una ruptura a los 65, las probabilidades de tener un mal resultado son grandes, excepto si es una ruptura traumática. Muy bien. Jaime, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú tienes unos límites concretos, 2, 3, 4? Es muy complicado. O sea, yo he sido siempre muy agresivo, las he reparado, o sea, todas las roturas de manguito que vi las reparé toda mi vida. Y luego un poco empecé a pensar, decir, bueno, estas tienen peor pronóstico y tengo cuidado. Yo creo que hacer una artroscopia explorativa, si se puede reparar o no, no es ningún problema. Con lo cual, en caso de duda, hacer una artroscopia y echarle un vistazo no es ningún problema, haces muy poco daño y con muy poco riesgo. Con lo cual, eso es una cosa que tengo siempre en cuenta. Las roturas traumáticas, todas, yo soy bastante agresivo y cuanto antes mejor. Creo que los resultados son mejores cuando te las operes. Las que son crónicas y las que no tienen ninguna historia de haber sido traumáticas, la típica persona que te llega, me lleva doliendo el hombro 5 años, nunca ha tenido ninguna fractura, ninguna caída, le haces las pruebas, tiene una rotura masiva y ya está un poco subida a la cabeza del húmero. Esa persona tiene muy mal pronóstico para repararse. La cosa es que le vaya bien o no, pero que la ruptura se acabe curando es más complicado, ¿no? Con lo cual, sin contestar tu pregunta, ¿cuáles yo no opero? Yo no opero, como dije antes, las que tienen controcalcinosis, las que tienen un derrame crónico, esos son desastres, no funcionan. Las que tienen la pseudoparálisis, las que tienen un escape anterior superior o las que ya la cabeza del lobo se ha pegado hacia arriba. Y revisiones hago muy poquitas porque creo que si no funciona la primera vez, la segunda vez tampoco funcionar. Si es que lo hice bien la primera vez, claro. Muy bien, muy conciso.
La edad tampoco es un límite para ti. No, y yo, lógicamente, una persona de 90 años que le operé el manguito y juega al tenis, con lo cual, sin ningún problema. O sea. Está bien eso, está bien eso. Emilio, ¿cuál es tu opinión? Muchas gracias, Ana. Bueno, yo creo que coincido en buena medida con lo que han dicho Nuno y Jaime. Pero yo sí que tengo yo sí que hago revisiones quirúrgicas y tuvimos la oportunidad de publicar una serie donde los resultados de la revisión de una nueva reparación artroscópica eran peores que los de la reparación primera, pero aún así estos pacientes ganaban 20 puntos en el Constant Score, con lo cual sí que suponía un beneficio para ellos. Dicho esto, creo que sí que hay límites en un intento de reparación. Creo que pacientes con un Goutallier 3 o 4 no deben ser reparados. Creo que pacientes con un escape antero superior, como ha comentado Jaime, o con una subluxación anterior, no deben ser reparados. Creo que pacientes con una amada mayor de 3 o 3 o mayor de 3 tampoco deben ser reparados. Una distancia acrominumeral menor de 7 milímetros tampoco deben ser reparados. Y estos son todos pacientes que habría que hacerles algo diferente a una reparación del manguito rotador. El problema es que tenemos diferente. Si el paciente es un paciente de cierta edad, tenemos la prótesis que ya nos ha dicho Jaime, que obtiene unos resultados estupendos. Con lo cual, esto es así. El problema es cuando el paciente es joven, porque ya entramos en el terreno difícil de la transferencia tendinosa, que puede dar buenos resultados, pero requiere una colaboración importante por parte del paciente, y otra serie de procedimientos como la reconstrucción capsular superior, el balón subacromial, etcétera, etcétera, cuyos resultados son ya más controvertidos. Entonces, en resumen, si el paciente tiene 60 años o más, creo que la artroplastia inversa es una opción excelente, pero en el paciente joven, salvo estos pacientes claros, con artrosis, subluxación y demás, que no creo que sean subsidiarios del tratamiento de una reparación, el resto es una línea de grises en los cuales es difícil decidir. Muy bien, me parece muy sensato. Bueno, vamos a dar ya por finalizada la reunión, pero antes de nada quería daros, como han venido varias preguntas de los asistentes, os voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos, ¿vale? Y vamos a empezar por Nuno, que ha sido el primero. Entonces, a Nuno hay varias preguntas sobre la ecografía, que te dicen si haces de manera rutinaria ecografía después de la cirugía para ver cómo van a los meses, aunque vayan bien, y te dicen si a todos los que operas previamente le haces resonancia, operas a pacientes sin resonancia, solo con ecografía, sin saber estado de vientres musculares. Muy bien. No hago a todos, porque yo tengo un ecógrafo mío, pero no lo cojo conmigo siempre, y hay clínicas donde tengo la ecografía allí y en otras hay veces que no la tengo. Entonces, no hago siempre. Y hay pacientes que vienen con resonancias ya hechas, entonces no hay necesidad. Pero en la mayoría de los pacientes quiero una resonancia. Es raro indicar cirugía solamente con ecografía, pero hay veces que lo hago. Hoy lo hice una vez, pero no es habitual. Habitualmente siempre con resonancia. Cuanto a utilizar la ecografía después de la cirugía, por las mismas razones no lo hago siempre, pero en la mayor parte, para confortar e informar al paciente, porque es habitual al mes, 2 meses, 3 meses tener un poco de limitación, y cuando tú haces la ecografía y es honesto con el paciente, puedes decir, está bien la fixación, hay una pequeña fisura que es normal, o tenemos que hacer una resonancia. Y el paciente te agradece que seas tú a lo ver, que no tenga que ir a un otro traumatólogo para pedir una resonancia. Pero no lo hago sistemáticamente en el postoperatorio, pero si tienen complaints, quejas, dolores, lo hago. Lo haces. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta también que no va dirigida a
a Jaime, que debe ser un paciente que tiene un caso clínico, que dicen, ¿qué le harías a un paciente de 50 años que ha tenido 2 cirugías previas con un hombro pseudoparalítico, con Laxine y subescapular? Ok, si le harías una invertida. 50 años, te dice. 50 años, si han tenido dos cirugías previas, es decir, esta sería la tercera. Bueno, 2 cirugías paralítico, Laxine y subescapular, ok. Si el subescapular está bien, pero tiene Laxine, o sea, que no levanta y está paralizado, y si levantas el hombro y lo mantiene con el deltoides y luego se le cae, eso puede ser una indicación. Si las 2 cirugías anteriores han sido bien hechas y han fracasado, yo no voy a ser más listo y repararlo tercera vez. Y hablaría con el paciente, hablaría con calma y le haría la prótesis si no hay otra posibilidad. O sea, si realmente, como dijo muy bien Fernando, los problemas de función por encima de los problemas del dolor. O sea, si la función es muy mala, la prótesis podría estar indicada. Pero bueno, menos 60 años, hablaría muy con calma, hablaríamos los riesgos y qué pasaría dentro de 20 años, etcétera, etcétera. No pensarías en una transferencia, en un caso así. Yo mis resultados con las transferencias hice muchas durante la temporada y para mí son muy impredecibles. He tenido resultados maravillosos y he tenido resultados que no me han convencido demasiado. Entonces, en mis manos, yo creo que restaurar la reducción externa como la transferencia son impredecibles. Para mí es un 50%, es como echar la moneda al aire. Es más, cuando pongo prótesis invertidas no hago transferencias porque creo que hacer la transferencia a las invertidas ayuda muy poquito. Y el mes pasado una publicación muy buena de un control de un estudio randomizado que está publicado en la revista del mes pasado. Con Laxine tú no le haces transferencia, le haces la invertida y nada más. No le haces un episcopo. Eso es, si no puede levantar el brazo, no sé el Laxine exterior, o sea, si puede levantar el brazo arriba del todo, no. Ya. Si me explico, o sea, si lo único que tiene es escapular, pero tiene el brazo que no lo puede levantar, lo pensaría. Muy bien. Emilio, ¿cuál es tu opinión en un caso similar? En mi opinión, yo sí que hago transferencias, pero soy un poco de la opinión de Jaime, porque las transferencias, en primer lugar, los resultados que hay publicados hablan de que un factor pronóstico es que el paciente tenga una elevación superior a 90 grados. Eso probablemente no necesita una transferencia al paciente. Entonces, la transferencia, cuando más ayuda, es cuando tiene un defecto de rotación externa. Sí, y ahí puede estar indicada la transferencia. En segundo lugar, hay un trabajo publicado, creo que es de Andrea Simo, que las transferencias en cirugía de revisión tienen peores resultados. Entonces, tampoco es una buena indicación. Yo en este caso, por supuesto que lo haría con el paciente, pero le pondría una prótesis inversa. Y es verdad que una prótesis en un paciente de 50 años a todos nos da miedo razonablemente, pero las series a largo plazo que tenemos ya de datos publicados de los resultados o de la supervivencia de las prótesis inversas, hablan de una supervivencia superior al 85% y superior al 90% a 15 años. Son 15 años de buena función en un paciente de 50. Con lo cual, si no es predecible, yo creo que es un buen caso para hacer una prótesis inversa. Muy bien. Y la última pregunta va dirigida a Emilio. Esta venía para Jaime, pero de paso la pasábamos. Pero no tiene mucho que ver con el tema, pero 3 personas hicieron esta pregunta parecida, que es el tema de los anclajes, que dicen que si no tienes miedo a realizar tantos nudos, y ¿qué opinas a la necrosis del tendón por los nudos y utilizar los anclajes sin nudos? Es una pregunta, no tiene mucho que ver. Efectivamente, entiendo que la pregunta se refiere a anudar la hilera medial. Efectivamente, el aumentar la presión en la hilera medial puede teóricamente aumentar la presión en el tendón, a producir un riesgo de necrosis y teóricamente incrementar la tasa de rotura neuromio-tendinosa, y esto es cierto. Pero también es cierto que si no se anuda la hilera medial, el contacto y la presión entre el tendón y la huella es menor. Entonces, yo hago anudado de la hilera medial, salvo que el paciente, salvo que la reparación sea hecha con tensión. Si es con tensión, no anudo la hilera medial, pero si no tiene tensión, sí que la anudo, porque mejora la tasa de cicatrización, la doble hilera,
y disminuir la tasa de roturas postoperatorias. Entiendo que se refiere a eso. Sí, me imagino, que la hilera medial, me imagino. Nuno, ¿tú tienes esta misma opinión? ¿O qué opinas sobre este tipo de presión que falla a primera fila? Sí, como Emilio ha dicho, pienso que comprendí lo que has dicho. De no hacer el nudo en la hilera medial, Sí. vaya a disminuir el riesgo de necrosis. Yo comparto de esa opinión, pero en mi experiencia hace unos años yo hacía casi siempre hilera medial y lateral, lo hacía casi automáticamente, pero después me quedé con la impresión que lo hacía mismo en las rupturas que no lo exigían, que no lo precisaban. Y hoy la mayor parte de las rupturas que reparo, yo prefiero utilizar solamente una hilera lateral y una banda de tensión con dos anclajes, y cuando la ruptura lo exige, hago una suture bridge con hilera medial y lateral. Pero hay muchas veces que tengo la impresión que una banda de tensión es más que suficiente. Te pone el final del tendón contra el hueso, entonces tienes también una área de contacto entre tendón y hueso que es suficiente, un poco como la suture bridge con dos hileras, y sin la misma tensión, porque te permite pequeños micromovimientos y no hay riesgo tan grande de apretar el tendón con riesgo de necrosis. Pero es claro que en el laboratorio no es tan fuerte, porque muchos de los estudios que tú ves son estudios de laboratorio, no es tan fuerte, pero funcionalmente probablemente es successful, eficaz. ¿Y tú, Jaime, qué opinas? Yo hago nudos, porque no me fío de no tener nudos. Es una cosa, lo que acaba de decir, con los nudos mediales no hay tensión en la parte lateral, y con lo cual te lo aprieta contra el hueso. A veces sí, a veces no hago nudos, pero por rutina los hago. O por tradición, quizás, no sé. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a concluir ya la charla, la ponencia. Reitero mis gracias a los ponentes, a MBA por su colaboración y a todos los que han estado de asistentes también. Me despido sin decir antes, de nuevo, animaros a que vayáis al Madrid Shoulder Course, que va a merecer la pena. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a Dios a todos.